En esta primera entrega de la serie Cápsulas en Excel, iniciaremos viendo funciones. En este video veremos 4 funciones básicas, que son la suma, el promedio, la función de contar y la función sí. Las primeras 3 las veremos de una forma general, toda vez que su sintaxis es muy similar. Básicamente lo que tenemos que hacer es colocar la función y adentro, entre paréntesis, poner sus argumentos. Los argumentos pueden ser un rango de datos numéricos, más de un rango de datos numéricos, como se ve en el ejemplo de abajo, o incluso poner rangos de datos numéricos y algún número escrito directamente dentro de los argumentos. Para entender mejor estas funciones, realizaremos ejemplos numéricos y así será la forma de abordar en adelante. Primero tenemos aquí una tabla de datos que contiene transacciones de ventas. Tenemos en los campos la ID de transacción, el vendedor, la comisión de cada uno de los vendedores, la línea de productos en la que fue realizada la venta en dinero y la meta asociada a esa venta. Entonces lo primero que hacemos es con la función contar, vamos a contar cuántas transacciones son. Y bueno, vamos a contar los valores numéricos que haya y nos dice que son 15 transacciones. Enseguida vamos a obtener la suma de las transacciones. Y entonces sumamos desde E2 hasta E16, que es donde se encuentran nuestros datos. Y nos dice que la suma es 159.932. Lo que vamos a hacer es arrastrar hacia la derecha la fórmula y también ya nos da la suma de la meta. Ahora lo que vamos a obtener es con la función promedio, el promedio de las 15 transacciones. Y nos dice que el promedio es 10.662.18 y si arrastramos la fórmula a la derecha nos dice que el promedio de la meta era 10.461. Quiere decir que en promedio obtuvimos un poco más en ventas respecto al promedio de la meta. Lo siguiente que vamos a hacer es realizar ejemplos de los otros tipos de sintaxis que habíamos revisado. Y bueno, iniciaremos sumando dos rangos de datos. Ponemos la función suma y vamos a realizar la suma del rango de la venta y la suma del rango de la meta. Lo que va a hacer es sumar ambos rangos. Esto evidentemente es la suma de estos dos. Y bueno, aquí observamos que el ejemplo donde estamos sumando dos rangos de datos. A continuación, con la función promedio, realizaremos un ejemplo de la otra forma de sintaxis. Lo que vamos a hacer es promediar las ventas, vamos a promediar las metas y agregaremos un valor numérico de 10.000, simplemente para ejemplificar el otro tipo de sintaxis. Y aquí podemos ver que se modifica el promedio respecto a lo que teníamos, ¿no? Incluso aquí, si cambiamos el dato a 20.000, pues se modifica el promedio global. Y bueno, ese es el otro ejemplo de la sintaxis que habíamos revisado previamente en las diapositivas. La siguiente función que vamos a revisar es la función si. Esta función es una condicional, es decir, nos regresa un valor si se cumple una condición o nos regresa otro si esta condición no se cumple. En el ejemplo podemos ver que lo que estamos pidiendo es que si en la celda B2 hay un valor de 1, entonces nos regrese el dato de texto sí, y si no, es decir, si en B2 no hay un 1, entonces nos regrese el dato de texto no. Aquí podemos combinar no solo datos numéricos, sino también datos de texto.
Para ejemplificar la función sí, usaremos las columnas resultado y comisión. Lo primero que vamos a poner es que nos devuelva un texto si la venta es mayor a la meta, es decir, si se alcanzó la meta, que nos regrese un valor de texto. Y si la venta no es mayor a la meta, entonces que nos regrese otro valor de texto. Y lo haremos de la siguiente manera. Vamos a poner la función igual si y enseguida le agregamos la condición. Nos dice la función que realizará una prueba lógica, que es la condición. En este caso, la condición va a ser que la venta sea mayor a la meta. Es decir, si la venta es mayor a la meta, entonces, ¿qué queremos que nos regrese? Le vamos a pedir que si la venta es mayor a la meta, nos regrese la palabra logrado. Si no se cumple esa condición, quiere decir que no se llegó a la meta o que no se pasó la meta. Entonces, que nos regrese el texto no logrado. Aquí nos regresa el texto no logrado y revisamos si, claro, ¿no?, la venta de 3112 es menor a la meta de 3612, por lo que no se logró el objetivo. Lo que hacemos enseguida es arrastrar nuestra fórmula para las demás y obtenemos algunas transacciones logradas y otras no logradas. En el siguiente ejemplo lo que vamos a hacer es que al vendedor le vamos a pagar su comisión de porcentaje si solo si haya superado la meta, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer igual va a ser con la función si le vamos a pedir la prueba lógica. La prueba lógica va a ser que la venta, nuevamente, que la venta sea mayor a la meta. ¿Qué le vamos a decir? Si se cumple que la venta sea mayor a la meta, entonces le vamos a obtener el porcentaje de comisión a la venta realizada. Entonces, a esta venta le vamos a multiplicar la comisión para que nos dé el porcentaje de comisión, pero si no se llegó a la meta, si la venta no es mayor a la meta, entonces no va a comisionar y el valor regresado de comisión sería 0. En este caso, lo que vamos a hacer es arrastrar igual nuestra fórmula hacia abajo y podemos ver que hay una correlación entre los que lograron la meta y que obviamente tuvieron una comisión. De esta forma tenemos dos ejemplos de aplicación de la función sí, donde nos regresa con una condición numérica texto y otra donde nos regresa con una condición numérica valores numéricos. Y bueno, para concluir nada más resta decir que las condiciones numéricas se escriben sin comillas, como están aquí, las condiciones que van de una celda que está en números, y las condiciones donde queremos que nos regrese un texto tienen que llevar siempre en comillas. Esta es una regla casi siempre de Excel, que todo lo que tenga que ver con texto va a ir en comillas. Y bueno, con esto terminamos la primera entrega de las 4 funciones básicas y estén atentos a las siguientes entregas.